El siguiente programa es familiar. A continuación, Desafío Agropecuario. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Los invitamos para que nos acompañen con un segundo capítulo hablando un poco sobre el maravilloso mundo de las plantas, pero enfocado en el maravilloso mundo de las mariposas. Desde acá, desde el vivero La Trinidad, ubicado en la vereda Las Garzas, en nuestro municipio del Carmen Real, en la vía que comunica de nuestra localidad al municipio de Río Negro. Sin lugar a dudas, un cuento fascinante e interesante, literal, otro mundo. Recuerden, amigos televidentes, que nos pueden escribir al correo electrónico desafioagropecuario@vivoraltv.net. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden comunicarse con nosotros también a través del número telefónico 312-837-5102. Y recuerden, quitando en YouTube Desafío Agropecuario, pueden ver algunos de los programas que hemos emitido hasta la fecha. Esperamos pues que este especial sea agradable a todos ustedes y sean totalmente bienvenidos. Continuamos, amigos televidentes, con un segundo especial desde el mariposario vivero La Trinidad, ubicado en la vereda Las Garzonas de nuestro municipio del Carmen de Viboral, en compañía de Mario Restrepo, biólogo. Todo un teso, sin lugar a dudas, no solo de las plantas, sino también de los insectos y de las mariposas. Mario, hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Desafío Agropecuario. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, hermano. Complacido y encantado de estar acá con usted compartiendo estos especiales, porque sé que tiene mucha, pero mucha información para darnos, no solo de las plantas y el vivero en particular, sino, como lo decía hace un momento, sobre las mariposas. Pero ese es el abrebocas, ¿cierto? Claro. Venga, hablemos primero sobre las plantas específicamente funcionales, porque hace 8 días, en el primer especial en Desafío Agropecuario, hablamos un poco sobre el vivero, dónde está ubicado, ¿cierto? Cuántas especies o variedades de plantas teníamos y, digamos, decirme sobre algunos cuidados especiales de ellas. Aquí vamos a hablar sobre las plantas funcionales. Si bien todas son funcionales, diría uno, porque, bueno, intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, reservorio de insectos, de aves, pero digamos que ustedes tienen un plus agregado dentro de todo este vivero, y es que propenden porque las plantas sean más allá de lo funcional fisiológico, sino que algo en particular sobre el manejo de las mariposas y, digamos, que el cuidado de las mismas. Pero entonces, ¿cómo es eso que plantas hospederas, plantas nectaríferas, cómo es esto? Bueno, resulta que, como usted lo estaba mencionando, dentro de las plantas hay quizá algunas que pueden ser muy llamativas por sus colores, por sus flores, de pronto nos pueden a nosotros como seres humanos llamar mucho la atención. Pero para los insectos quizá las características que ellos requieren de las plantas son algo diferentes. Entonces muchas veces ellos no se dejan deslumbrar tanto por la belleza de la planta, sino más bien por lo que la planta les está brindando. Entonces, en este caso, las plantas funcionales son plantas que a los animales, no solo a los insectos, sino también a las aves o a otros animales mamíferos que también se benefician de ellas, son plantas pues eso, que les están dando algo muy fundamental, en este caso el alimento, ya sea en forma de hojas, ya sea en forma del néctar que hay dentro de sus flores o a través también de los frutos. Entonces las plantas como tal son como una reserva de alimento en muchas formas para mucha variedad de animales. Entonces, bueno, como usted lo dice, aunque hay muchos animales que se benefician de estas plantas, nosotros acá nos hemos querido especializar en las mariposas. ¿Por qué nos gustan las mariposas? Bueno, resulta que las mariposas dentro de los ecosistemas son animales muy importantes. Ellas, pues, además de que son muy hermosas, también pues sirven como alimento a muchas otras especies. Ellas, dentro de las cadenas alimenticias, son un eslabón muy importante, porque resulta que las mariposas son muy depredadas por otros animales. Entonces ellas, cuando son orugas o cuando son huevos o cuando son crisálidas o incluso cuando son la mariposa, son depredadas por muchos animales. Entonces, como insectos, ellos tienen la ventaja de reproducirse a una gran velocidad y pues en ese sentido también, digamos que el alimento para otros animales es también muy disponible. Entonces, en ese sentido, pues son animales muy importantes. También son muy importantes porque ellos están realizando una labor que es la polinización. Hay insectos o hay otros animales que quizás son más efectivos que las mariposas, pero sin embargo ellas también están cumpliendo esta labor de una forma muy importante.
¿Y qué es la polinización? Pues esa acción en la que los animales, y particularmente en este caso pues la mariposa, llega a la flor y al alimentarse del néctar que encuentra en ella, queda impregnada del polen, que son como unos granos que tiene la flor, y al llevarlo a otra flor femenina, o de una flor masculina a una flor femenina o una flor hermafrodita, pues que también tenga los dos sexos en la misma, entonces hace que la flor se transforme en los frutos. Entonces todos los frutos que nosotros comemos, o bueno, la mayoría de ellos, son gracias a la acción de insectos que estuvieron realizando esta labor. También pues hay muchos otros animales que comen insectos, que comen frutos diferentes a los nuestros, que pues también son importantes y que también se formaron esos frutos gracias a la acción de los polinizadores. Entonces en ese sentido es que nosotros queremos promover pues la acción de los insectos a través de las plantas que tenemos en nuestros jardines. Digamos que de cierta medida, y me disculparán, este no es un vivero común y corriente donde usted viene acá a comprar la plantica, bien sea de interior de exterior, ¿cierto? Sino que también es un vivero que el objetivo particular, y como lo decíamos el hecho es educar frente a la importancia del sostenimiento del mismo ecosistema y cómo cada insecto, cada bichito, por así decirlo, juega un papel importante dentro de nuestro planeta. Y más allá de ello, cómo podemos estimular la reproducción y el mantenimiento de los mismos. Porque yo me preguntaba antes de comenzar los programas, ¿cierto? Decía, no, pues es que yo compro una planta es porque me parece bonita o me gusta, ¿cierto? Y quiero es que adorne mi interior o mi exterior, ¿cierto? Y al interior del hogar o el exterior del hogar, como una finca, por ejemplo. Pero en este caso puntual acá podemos encontrar plantas que, si bien adornan el interior y el exterior, también tienen una funcionalidad específica dentro del sostenimiento de ese ecosistema. No es lo mismo una plantica en un volado, por ejemplo, o en un balcón, donde no la visite ningún bichito, ningún insecto, a una planta que esté rodeada de insectos, de bichos, inclusive hasta de pajaritos, ¿cierto? Succionando el néctar. Aquí encontramos ello, por eso es importante. En el primer programa hablamos sobre las plantas en términos generales e inclusive finalizamos hablando sobre las plantas aromáticas. Acá vamos a hablar sobre esas plantas funcionales. ¿Cómo que funcionales? Venga, el que yo las siembre implica, más allá del intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, producción de frutas, etcétera, etcétera, también es atrayente importante para todos los insectos. Hablemos sobre esas plantas entonces, ¿cuáles son? Bueno, yo les voy a contar algo que está muy relacionado con estas plantas, pero también algo que está muy relacionado con las mariposas, y es el cambio que las mariposas tienen a través de su vida, ¿cierto? Los insectos o bueno, algunos otros animales como las ranas realizan en su vida algo que se llama la metamorfosis. Esa palabra pues puede sonar un poco extraña, pero lo que significa es que es algo que va más allá de la forma, y pues se refiere a que el insecto o el animal cambia mucho de forma a través de sus estadios. Entonces digamos que los estadios juveniles son muy diferentes al adulto, porque quizá como en el caso de las mariposas, ustedes ven que el juvenil es una oruga, entonces la oruga no tiene alas, la oruga tiene muchas patas en comparación a las que tiene la mariposa, no puede volar. Pero algo muy importante, acá como encadenando con el tema de las plantas, ¿qué come la oruga? Yo estaba hablándoles al principio un poco de los polinizadores y de que los animales se alimentan, de algunos animales que se alimentan del néctar que encuentran en las flores, pero resulta que la oruga no se alimenta de ese néctar, sino que la oruga se alimenta es de las hojas de las plantas. Entonces miren, yo les voy a mostrar por acá algunas de esas plantas. Esas plantas tienen el nombre de plantas hospederas. Se llaman así pues porque funcionan como hospedaje para las orugas. Como la casita pues para las orugas, exacto, por así decirlo. Es su casa y además es su propia comida. Su alimentación. Entonces estas plantas son muy importantes porque resulta que en el mundo de las mariposas las orugas son muy específicas en el alimento pues que buscan para alimentarse, valga la redundancia. Entonces, según la especie de mariposa, ellas buscan su planta especial donde colocan sus huevos. Ahí de cada huevo entonces van a salir las orugas y ellas van a empezar a alimentarse de la planta en la que su misma madre las dejó. Las mamás mariposas son, digamos que muy hábiles a la hora de encontrar sus plantas hospederas. Ellas tienen unos sentidos muy desarrollados, entonces a través de químicos que libera la planta o de aromas que de pronto a veces son imperceptibles para nosotros, ellas son capaces de identificarlas y colocar sus huevos acá. Entonces bueno, aquí tenemos una variedad de diferentes plantas hospederas. Ustedes van a encontrar plantas hospederas que son desde pastos hasta árboles gigantescos, pasando pues por arbustos, por lianas, por enredaderas, por plantas colgantes. Existe pues toda la variedad en cuanto a ello.
Algo pues, que me parece muy chévere es que Colombia es potencia en mariposas. Entonces aquí tenemos aproximadamente unas 3.800 especies de mariposas diurnas. Y cada una de esas especies debe estar asociada a una planta hospedera o a un grupo muy selecto de plantas hospederas. Entonces deben ser muchas más de 4.000 plantas las que tienen que estar asociadas a las mariposas. Y desafortunadamente esas plantas de esas 4.000 casi nadie las está cultivando, o posiblemente para la gente no son importantes o no son llamativas o no les encuentran un valor comercial. Entonces eso pues tiene como una tendencia a desaparecer. Y es algo pues que nosotros también queremos evitar con este proyecto, pues que la gente se entere qué plantas son importantes, cuáles plantas de pronto no son muy llamativas en cuanto a lo que nos muestra, pero la importancia que están cumpliendo en los ecosistemas. Entonces pues todo esto es bien importante. Ustedes se dan cuenta que quizá la mayoría de las plantas hospederas, como les estaba contando, no son muy importantes por sus flores, realmente nos interesan mucho más es por las hojas. Entonces muchas de ellas se dan cuenta que no tienen quizá flores muy llamativas en todo momento. De pronto en algún momento sí que las tienen, pero en este instante se dan cuenta que realmente nos interesan mucho más es por las hojas que tenemos. Entonces, por ejemplo, hablemos de unas 3 o 4 variedades de aquí. Listo, yo les voy a mostrar de acá unas que de pronto son conocidas para nosotros, porque resulta que a las mariposas, o bueno, a las orugas más bien, les gustan muchas plantas que a nosotros también nos gustan. Entonces, como el caso del lulo, de pronto del lulo a nosotros no nos gusta comer las hojas, pero sí los frutos. Entonces, digamos que para alguien que tenga un cultivo de lulo o que lleguen muchas orugas, pues de pronto no es tan bueno. Ahí vamos a empezar a tener problemas entre comillas. Entre comillas. En mi caso, que lleguen las orugas es maravilloso. A mí, de hecho, me gusta que vengan y se coman las plantas, porque de hecho, pues este es el objetivo pues, para el que yo las tengo, exacto. También el lulo. Tenemos este que es un árbol que en este caso pues está pequeño, pero es un árbol grande que se llama alcaparro. Tenemos por aquí otra planta que además es aromática, que es el hinojo. Se usa mucho pues como por las mamás para una mayor producción de leche durante la maternidad. También es una planta aromática. Tenemos por aquí el maní forrajero. Este le gusta mucho. Este, aunque es de una mariposa que no tenemos en esta zona, es también una planta hospedera. No sé si de pronto usted conoce la mariposa morfo azul. Es una mariposa pues, de tamaño bastante grande y encima es como de un azul metalizado. Pero esa mariposa generalmente no, está restringida solo a zonas por debajo de los 1.600 metros, le gusta más el calor. Entonces aquí en esta zona pues que estamos a 2.200 es imposible encontrarla. Aquí es más fácil encontrar digamos que la prima hermana de ella, que es la morfo de montaña, que de hecho está restringida solo a partes altas y esa ya usted mucho más altas. Esa uno la ve mucho en Santa Elena o la ve así como en zonas más frías. De pronto a la que sí se refiere la podemos encontrar fácilmente en los cañones del Melcocho y Santo Domingo, que es un poco más eso, en zonas más calientes del Carmen. Creo que la he visto. Sí, es muy posible que... metalizada, pega unos visos metalizados. Es muy posible que... Esta planta del maní forrajero es especial para ella. Sí, también ella tiene otras plantas hospederas. También le gusta un árbol que le dicen casco de vaca, que parece como que tiene unas flores parecidas como a unas orquídeas. Sí, la hoja. Ajá. Sí. Y bueno, estas son, ella quizá tiene algunas otras plantas hospederas, pero esas son dos que son muy importantes. Mario, este es un jazmín de noche, que sirve mucho como cerco vivo, también es hospedero. Imagínese, y lo que es muy bacano de esta planta es que es hospedera de algunas mariposas alas de cristal, o sea, de esas mariposas que tienen sus alas casi transparentes. Sí. Entonces es un árbol bastante interesante. Es muy rico de noche, florece. Justamente eso le quería contar. Mire que muchas flores de pronto emiten sus aromas en el día. Entonces, pues los animales que tienen actividad diurna son los que más se van a ver atraídos por estas flores. Pero como esta planta emite el aroma es en las noches, entonces digamos que se ha evolucionado de alguna manera para relacionarse también con animales que tienen actividad nocturna. Entonces de pronto algunos murciélagos, algunas polillas, que son mariposas que tienen actividad nocturna, se ven atraídos también por este tipo de plantas. Tenemos por aquí también las toscanas, que es una planta hospedera de una mariposa que le dicen la mariposa chocolate, o también de la prima de esa, que es la mariposa malaquita. Esas dos se hospedan en esta misma planta. Por aquí tenemos otro que es un arbusto que le dicen los cordoncillos, que son
de un género que es piper, y esos se encuentran también mucho cerca como a humedales o zonas así pues con bastante humedad. Una pregunta, Mari, qué pena la ignorancia. Quizás muchos de estos árboles o plantas son nativos. Claro, de hecho todos estos que yo les estoy mostrando son plantas nativas. Ajá. Y así como son nativas, pues las especies que están asociadas a ellas llevan muchísimos años, o sea, miles, millones de años tal vez, asociadas a estas plantas. O sea que, Entonces, de ahí la importancia, discúlpeme, de nosotros sembrar nativos también. claro, Porque aparte de que sostenemos, digamos, que esa biodiversidad dentro del ecosistema y el sostenimiento del mismo, también nos ayuda a sostener, en este caso puntual, las mariposas que son importantes para ellos. exacto. De hecho, tomando un tema que había comentado tal vez en el capítulo anterior, hay algunas plantas que son muy ornamentales, pero quizá las traen de otros lugares, las traen de Madagascar, las traen de un lugar de Asia, de un lugar de Europa. Y puede que esa planta en su lugar nativo tenga todos los polinizadores, tenga un montón de animales que están asociados a ella, pero quizá al traer esas mismas plantas a esta zona, puede que algunos animales también se sientan atraídos, pero puede que sea muy exclusivo el animal que se acerque a ella, y como acá no está en la zona, entonces no atraiga ningún animal. La funcionalidad no es tan específica, ¿no? Ajá. Entonces este se llama... Este es un cordoncillo o un piper también les dicen. Ajá. Miren, por acá tenemos un casco de vaca, que era el árbol que les estaba comentando, Sí. que también hospeda las mariposas morfo. Acá hay otros tipos de alcaparros. También esenciales para las mariposas. Sí, de hecho, este funciona muy bien para hospedar las orugas de las mariposas amarillas, que son de las gigantes. Son unas mariposas de un género que se llama Phoebis, y les dicen también las mariposas de García Márquez, porque él en su obra 100 años de soledad tiene un personaje que se llama Francisco Babilonia, que lo persiguen unas mariposas amarillas. Ah, sí. Entonces, bueno, ellas están como relacionadas con este árbol. Por acá tenemos otro árbol que le dicen el árbol de campana o borrachero, que también es un árbol que está muy relacionado con las mariposas alas de cristal. También pues ellas colocan sus huevos ahí. Y es un árbol que también cuando está en su carga floral, cuando tiene muchas flores, también atrae muchísimos animales. Las flores de ese árbol son muy grandes y Muy atrayentes, pues. atraen demasiados animales, sí. No faltan las enredaderas. No faltan las enredaderas. Aquí tenemos de dos géneros. Unas que se llaman aristoloquias, que son estas de acá. Tienen unas hojas como en forma de corazón. Y de hecho tienen unas hojas muy llamativas. Les dicen flores de pelícano, porque la flor es muy grande y parece como un ave. Y tiene una particularidad, y es que esas flores no huelen dulce como otras flores, sino que huelen como a carne en descomposición, porque los polinizadores de esas flores son insectos ¿Carnívoro o qué? que colocan sus huevos en carne en descomposición, entonces se ven atraídos por el mismo olor que produce la flor y bueno, terminan polinizándola en este caso. Las otras que tenemos acá enredaderas son, bueno, tenemos varias especies de pasifloras, que son las pasifloras, son como el maracuyá, las granadillas, la gulupa, las curúas, plantas así relacionadas a esas. Algunas de esas producen frutos como este, que quizá no es comestible por los seres humanos o de pronto no tiene un sabor muy agradable para nosotros, pero sí para otros animales. Entonces, bueno, estas plantas son dentro de las hospederas para mí unas muy importantes, porque hospedan a muchísimas especies de mariposas. Entonces estas son unas pues, de las que yo digamos que más promuevo en este proyecto. Por acá tenemos papayo. Tenemos unos papayos, entonces miren, hay muchas plantas que están también muy relacionadas con los seres humanos. Algunas de pronto son muy raras para nosotros, pero también hay plantas que son muy comunes. Entonces miren, el papayo, así como el lulo que les mostré ahora, también es una planta que está relacionada y que es de hospedera. mariposas. Exacto. Otra que de pronto también es muy común por nosotros son las coles, y de hecho esa mariposa es muy común, que es una mariposa de color blanco, tamaño pequeño, y bueno, le dicen la mariposa de las coles porque ella coloca sus huevos en las coles y es de las hojas que les gusta alimentarse a sus orugas. Por eso es muy común encontrar tanta mariposita en un cultivo de coles, ¿sí o no? Y vuelan parejo, Exacto. pero porque es esencial para el desarrollo de las mismas. Exactamente. Entonces, bueno,
de estas plantas, entonces, como les estaba contando hace un poco y retomando también el tema de la metamorfosis, entonces son las que van a ser esenciales principalmente para la oruga. Entonces las orugas se van a alimentar de sus plantas hospederas, ellas inician siendo un huevo muy pequeño, quizás de 1 milímetro o algo más pequeño. De ahí sale una oruga pues así igual de pequeña que va a empezar a alimentarse de las hojas y según su especie va a crecer, se estima que entre unas 1000 y 3000 veces su tamaño. Entonces las orugas también son de los animales terrestres que más pueden crecer desde que nacen hasta que digamos que alcanzan cierto estado del desarrollo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí, no? Entonces, bueno, ustedes que no sé si lo recuerdan, pero entonces antes de que la oruga se transforme en mariposa, ella pasa por un estado que es un estado de pupa o de crisálida, ¿cierto? O en unos casos también un capullo, que es como un recubrimiento adicional. Y de ahí entonces ya sale la mariposa. Entonces yo les voy a mostrar algo. Ya cuando la mariposa se hace mariposa, ella ya no necesita alimentarse de las hojas. De hecho, ella ya no puede alimentarse de las hojas porque incluso su aparato bucal cambia. La oruga tenía la habilidad de masticar las hojas, ella tiene algo similar a una mandíbula, entonces ella es capaz de masticar activamente las hojas. Pero cuando ella cambia a su estado de mariposa, ya la mariposa carece de esas mandíbulas y la mariposa ya nunca más entonces puede volver a comer hojas. Entonces, ¿de qué se alimenta la mariposa? El aparato bucal de la mariposa está adaptado para succionar, exactamente. Entonces ella todo lo que busca como alimento debe estar en estado líquido. Entonces por eso es que ella ahora va a buscar el néctar que encuentra al interior de las flores. También, por ejemplo, puede buscar en los bosques frutos que han caído de los árboles y que, digamos, liberan algún tipo de líquido, entonces de eso también se pueden alimentar. También pueden encontrar animales en descomposición en el bosque que tengan algún tipo de líquido que sale de ellos, entonces eso también les puede gustar. Pueden encontrar agua en los charcos o incluso hay zonas en las que hay lodo que les puede brindar ciertas sales que ellas no pueden encontrar en las flores, entonces también es muy importante. Entonces hay gente que piensa que ellas quizás solo se alimentan del néctar de las flores, pero la verdad es que ellas tienen varias fuentes de alimento. O que se alimentan inclusive de las mismas hojas, aún en su estado adulto, y eso es un error. Es difícil. Hay algunos grupos muy antiguos de polillas, que son mariposas nocturnas, que tienen todavía sus mandíbulas cuando son adultas. En la mayoría de los casos no son funcionales y en muy pocos casos, o sea, un porcentaje pero mínimo, son funcionales, pero esas ya están restringidas solo como a la parte de polillas. Dentro de las mariposas diurnas no hay ninguna que presente esta característica. Entonces digamos que de cierta manera ustedes acá dentro del vivero promocionan las plantas hospederas y las plantas también que les proporcionan el alimento a las mariposas. En este caso es su estadio inicial de desarrollo, y ya aquí en su adultez, por así decirlo. Exactamente. Y por eso estas plantas se llaman plantas nectaríferas. Nectaríferas, como lo dice haciendo acá, referencia al néctar que producen en sus flores. Exacto. Y de cierta manera tampoco están restringidas para alimentar solo las mariposas, también aquí vienen colibríes a alimentarse. Exactamente, esas plantas son súper importantes porque, bueno, nosotros acá promovemos a las mariposas, pero vienen muchos insectos, vienen avispas, vienen abejas, vienen algunas moscas que polinizan. No todas las moscas, digamos que son animales cochinos como a veces la gente piensa, o que están pues como ensuciando las cosas. Hay muchas moscas que polinizan, se pueden encontrar algunos escarabajos también, colibríes como usted lo menciona. Y bueno, esos son como los principales visitantes que hemos visto en este tipo de plantas. Mario, me dice el camarógrafo que el tiempo se nos agotó, hermano. Lo bueno no dura, ¿sí o qué? Eso dicen. La verdad, déjeme felicitarlo porque, pues aparte que es biólogo, se ve que le apasiona este tema, fue madre de pe a pa. O sea, es algo se le nota a leguas ese conocimiento y ese amor que tiene para con las plantas y específicamente las mariposas y los insectos. Qué bacano encontrar personas como usted que están prestas y dispuestas a transmitir todo ese conocimiento para que no se quede en su mente, trascienda, así o que no se quede en los anaqueles ni en los libros. Es importante conocer todo ello para poder apreciar y entender un poco más la fisiología y el funcionamiento de nuestro ecosistema. Mario, muchísimas gracias y nada, lo decía al comienzo del programa, es una abrebocas las mariposas, pero ahora sí quiero que en el próximo programa, y si los televidentes no lo permiten, hablemos ya puntualmente sobre las mariposas, porque yo estoy ansioso no solo por aprender sobre el vivero, ¿cierto? Y las plantas, sino también por aprender sobre los árboles o plantas hospederas y nectaríferas. Claro. Pero también estoy ansioso por aprender, como el camarógrafo David, sobre las mariposas, ¿sí o no?
ese cuento tan interesante, porque muchas veces las vemos por ahí volando y creemos que es solo belleza, ¿cierto? Y como lo escribí hace un momento, lo retratan los libros de algunos escritores colombianos y mundiales, belleza y dulzura, pero también juegan un papel importante dentro del ecosistema, ¿cierto? Porque, no más, recordemos esto, son también, aparte de depredadores, depredados por otros tipos de microorganismos o animales que hacen parte de la cadena fisiológica, Claro, ¿sí o no? algo que es Mario, muy importante. lo invito para que nos acompañe entre 8 días, hermano, y hablemos ya sobre mariposas, ¿le parece? Claro que sí, Daniel, en 8 días entonces nos vemos para contarles un poco más sobre este hermoso mundo de las mariposas. Así es, bien amigos televidentes, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero la verdad, muy interesante, muy chévere, muy bacano este tema. Y nada, los invitamos para que no se pierdan entonces dentro de 8 días un tercer capítulo hablando ya puntualmente sobre las mariposas y el papel tan importante que juegan dentro de nuestro ecosistema. No siendo más, nos vemos dentro de 8 días con más Desafío Agropecuario. Chao, chao.